Bueno, agradecemos la participación de los panelistas el día de hoy. Para todos los asistentes, listo. En el alumbrado público desde el año 2006 con el decreto 2424 se nos orientó sobre las instancias de control, inspección y vigilancia que nos serán aplicables. Hoy en día con el decreto 1073 del 2015, el decreto 943 del 2018, permanecen los controles fiscal, técnico y social. El control social está a cargo de los comités de control de desarrollo sectoriales y los vocales de control de la Ley 142 del 94 en el artículo 62. Hoy en día contamos con la presencia del señor Contralor de Cundinamarca para abordar el control fiscal, de Claudia Neira, a cargo del control técnico, que por su amplia trayectoria nos va a compartir su experiencia, y con la grata compañía de la doctora Angie Hernández de la UAESP, que como tienen conocimiento, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito adelanta la vigilancia sobre varios servicios públicos en la ciudad y además sobre los operadores e interventores del servicio de alumbrado público locales. Entonces, damos paso a una serie de preguntas a cada panelista. Van a ser exactamente 3 preguntas y tenemos 10 minutos para poderlas contestar en el manejo del tiempo el día de hoy. Doctor Ricardo, pues como usted conocerá, en el auditorio nos encontramos presentes diferentes actores del servicio, entre los cuales están los municipios, los operadores, los interventores, los proveedores, y queremos conocer de la mano de la Contraloría cuáles son las actuales líneas estratégicas o parámetros que encontramos en las guías de auditoría y cuáles son los temas más relevantes objeto de examen para nosotros los auditados. Bueno, muy buenas tardes para todos. Lo primero, antes de decirle las líneas estratégicas de auditoría, decir que el tema del alumbrado público es uno de los aspectos que tiene menor control. Menor control porque en materia fiscal la competencia inicialmente estaba asignada a la Contraloría General de la República. A raíz de pronunciamientos jurisprudenciales en el año 2014 se precisó en relación con la característica del impuesto de alumbrado público, que es un impuesto territorial, se señaló que la competencia correspondía a las entidades territoriales, a las contralorías territoriales, es decir, a las municipales y departamentales. No existió ninguna retroalimentación por parte de la Contraloría General en el proceso que se venía ejerciendo y se le entregó esa competencia a las contralorías territoriales. No existe ningún tipo de orientación o articulación en lo que tiene que ver con la Comisión de Regulación, ninguna orientación a los entes territoriales. La Superintendencia de Servicios Públicos dice que no es competente porque el servicio de alumbrado público no es un servicio público domiciliario. Y el Ministerio de Minas y Energía dice que es regulador. Y todo esto lo tengo totalmente claro porque les voy a contar más adelante de una acción popular que interpuso no la Contraloría General, como lo señaló uno de los expositores y panelistas exteriores, sino el Contralor de Cundinamarca, en relación con la operación en el departamento por parte de Podensa. Más adelante les contaré. Pero ¿cuáles son los enfoques que debe uno establecer en el control fiscal? O sea, ¿qué vamos a hacer en el control fiscal? El control fiscal territorial es muy precario, pero algunos estamos haciendo el ejercicio de cómo hacerlo. Entonces nosotros partimos de un control financiero y la primera evaluación que se tiene que hacer es a lo que los decían los antiguos y los anteriores expositores, los estudios que hacen los municipios sobre los costos del alumbrado público para la fijación de las tarifas. Si no hay un adecuado estudio del ente territorial, el servicio va a estar desfinanciado y vamos a tener problemas de desequilibrio contractual. Igualmente nos corresponde ya en lo que tiene que ver con la operación o el contrato que se suscriba por el municipio, vigilar la adecuada destinación de esos recursos. Varios han hablado aquí de la destinación específica de esos recursos.
y se encuentra en las auditorías cómo las alcaldías incluso involucran en sus presupuestos los recursos del alumbrado público para financiar otros proyectos, no respetando el principio de destinación específica. Y nos corresponde a nosotros evaluar el modelo financiero de esos contratos de concesión o de alumbrado público o de alianzas público-privadas. Igualmente, en el tema que tiene que ver con la gestión, nos corresponderá vigilar la gestión de las interventorías, el aspecto técnico, vigilar también cómo se ha dado respuesta a las solicitudes ciudadanas en el ejercicio del control social, vigilar el tema de los pagos de los diferentes desembolsos y vigilar aspectos como la protección del propio patrimonio público de los municipios que tiene que ver con la infraestructura. Y ahí es el punto que voy a contarles lo que hemos hecho en Cundinamarca y la situación tan complicada que tengo en el departamento en relación con la auditoría que yo debo ejercer a los contratos de concesión. En Cundinamarca, hace más de 20 años, se vienen suscribiendo contratos de arrendamiento de alumbrado público. Y a través del contrato de arrendamiento se hacen todos los procedimientos, se hace absolutamente todo. Aquí hemos hablado que el contrato de suministro es uno y el contrato de operación, mantenimiento, administración son otros. Codensa ha suscrito hace 20 años contratos de arrendamiento con los municipios y les da el suministro, el mantenimiento, la operación, la administración, todos los servicios en un solo contrato, a pesar de que existen disposiciones claras. ¿Qué hicimos como Contralor? Hicimos un diagnóstico de los diferentes municipios, tomamos una muestra, no hay que olvidar que el control es un control posterior y selectivo, tomamos una muestra de 18 municipios, teniendo información de todo, pero tomamos los más notorios, y 18 municipios del departamento de Cundinamarca han recaudado o han pagado por concepto de arrendamiento de postes y luminarias por ese solo ítem 73.000 millones de pesos en 14.5 años. No es una cifra despreciable. Expedí unas circulares alertando a los alcaldes, haciendo observaciones sobre la normatividad vigente y la necesidad de que los alcaldes sepan de quién es la titularidad. Me reuní con Codensa, lo cité para que nos muestre la titularidad de esa red en Cundinamarca y nos manifiesta que recibió la red de Cundinamarca en una universalidad de bienes. Uno cuando estudia Derecho, lo primero que le enseñan es que usted arrienda la cosa que es suya. Y no existe por Codensa esa claridad. Eso me llevó a interponer una acción popular coadyuvada por 30 alcaldes del departamento. A raíz de esa acción popular interpuesta por el suscrito, tengo queja en la Auditoría General de la Nación, que gracias a Dios me la archivó. Tengo queja en la Procuraduría General y a través de la acción popular, extrañamente, y por eso tengo que hacer una exposición muy académica, Codensa solicitó que casi se silenciara al Contralor de Cundinamarca para que no hiciera expresiones sobre los contratos de arrendamiento porque era un tema de discusión, y el juzgado señaló lo siguiente, para que ustedes sepan cómo también a los órganos de control se le silencia. Dice lo siguiente: así las cosas, se requiere preventivamente al Contralor de Cundinamarca para que se abstenga de realizar cualquier acto por medio del cual pudiere coaccionar a los alcaldes del departamento de Cundinamarca para la realización u omisión de actos a su cargo, requerimientos de índole preventivo y bajo la advertencia dirigida a las partes. En efecto, la procedencia de los contratos de arrendamiento para el uso de infraestructura de alumbrado público es objetivo principal de la presente acción, lo cual se resolvió mediante decisión de fondo una vez se cierre el debate procesal. Es decir, uno como Contralor
ni siquiera puede hacer observaciones en este momento, llamados de atención, porque ese aspecto tan importante de definir cuál es la titularidad de esos bienes se va a definir en esa instancia judicial que ya lleva 2 años y los municipios de Cundinamarca siguen pagando ese arrendamiento, y Codensa, como el caso de Sopó, se hizo casi un abuso público de portarle el servicio de alumbrado, de enviar por todo el municipio notas a los usuarios diciéndoles que iban a cortar el servicio si no le pagaban las luminarias, los postes, cuando no se tiene claridad en la titularidad de los bienes. Son algunas actividades que hacemos como Contraloría, estamos ejerciendo algunos contralores la labor que nos corresponde. Gracias. Muchas gracias, Contralor. Quería hacer un comentario al margen, y es: en el decreto 2424 existía un control que en este momento ya no está vigente, y era el de la Superintendencia de Servicios Públicos sobre las empresas prestadoras. Ese control, por más de que no haya sido incluido en el decreto 943, es un control vigente. La Contraloría del año pasado nos ratificó por escrito a la asociación que el municipio en calidad de usuario es defendido y protegido, y la superintendencia velará por una adecuada estructura tarifaria de remuneración de kilovatio hora con cargo a los ingresos del impuesto de alumbrado público. En ese orden de ideas y dando paso a la doctora Claudia Neira, comenzaremos con la primera pregunta. Conocemos todos que en el RETILAB, en el capítulo 7º, se encuentran las funciones del interventor. ¿Cómo conciliamos esas funciones con los nuevos retos que se le imponen de cara, o obligaciones de cara al decreto 943? Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, como dice Catherine, en el RETILAB nos dan un listado muy detallado de actividades a ejecutar por parte de las firmas interventoras. No obstante, si observamos en ese contexto de RETILAB como reglamento técnico, este listado es muy técnico y deja de lado una gran cantidad de obligaciones que recaen en los encargados de la prestación de servicios, los entes territoriales, que como interventorías en algunos casos no ayudamos a controlar. Es claro que los entes territoriales tienen a su cargo no solamente el seguimiento de obras, de PQRs, etcétera, tienen a su cargo también responsabilidades importantes como el manejo presupuestal y contable, que hemos oído en diferentes escenarios en este Congreso, otro manejo del impuesto de alumbrado público, las gestiones de recuperación de cartera, que como veremos, o como yo he visto en mi caso personal, son hallazgos constantes de la Contraloría, y que lamentablemente por su falta de experticia, como es obvio, no conocen la normatividad al 100% y pues tienden a generar algunos hallazgos. Es por esto que el papel de las interventorías hoy en día tiene que concentrarse en eso, en más allá de ir de una verificación, de una implementación de un listado de actividades establecidas por el RETILAB, más allá de hacer una lista de chequeo sobre las actividades a verificar en los contratos objeto de supervisión, y concentrarse en ser ese ente y esa herramienta de gestión de los entes territoriales para el cumplimiento de sus responsabilidades ante los entes de control. Vale la pena traer a colación el análisis de teorías de los contratos completos e incompletos, que fue Premio Nobel de Economía en el 2016, que se encarga de analizar precisamente eso, la actividad y la interacción público-privada en la prestación de servicios públicos, donde observa con claridad la existencia de asimetrías en la información. Es claro que el operador del servicio es más especializado que el ente público que concesiona o que genera el contrato. Es ahí donde están las interventorías como esos gestores que tienen que garantizar el equilibrio de la información, garantizar y limitar las asimetrías de información que se presentan, tienen que alinear los incentivos entre los operadores y entre los municipios, y sobre todo tienen que posicionar a la gente, en este caso los entes territoriales, ante el operador para un correcto ejercicio de su función. Frente al decreto 943 vemos nuevamente exigencias técnicas supremamente especializadas. Nuevamente resalto todavía más esto que les estoy diciendo, mayor necesidad de que las interventorías asuman esa función integral y acompañen a los municipios.
veíamos pues en el estudio del DNP claramente el desconocimiento y la especialización es evidente en los municipios. Eso se tiene que surtir a través de las interventorías. El decreto 943 nos exige bastante un cambio de visión, especialmente en lo técnico, no un cambio como tal, pero sí una profundización en aspectos técnicos que antes no considerábamos como interventorías. Antes estábamos centrados en el sector eléctrico, hoy nos exigen ya sector de comunicaciones, sector de información. Entonces, evidentemente, la recomendación es amplitud y consideración de una función integral de todas las normas y no simplemente una lista de chequeo de los contratos objeto de supervisión. Y para los municipios, la exigencia dentro de los contratos de interventoría de que esta función de acompañamiento integral sea realmente incluida como una obligación de los interventores. Teniendo en cuenta eso que nos comentas y con tu experiencia, ¿cuáles consideras que hayan sido las dificultades más importantes para adelantar una supervisión adecuada, tanto del municipio como del contratista? Bueno, esa pregunta es muy importante y quiero hacer referencia a dos casos puntuales y me uno a las palabras del señor Contralor, porque como interventoría vemos que uno de los temas que más limita la supervisión y el ejercicio de la prestación por parte de los municipios es esa falta de claridad normativa. Y no solamente la falta de claridad normativa, sino la falta de un ente plenamente identificado que pueda dirimir esa discusión normativa y que pueda emitir conceptos de obligatorio cumplimiento. Voy a dar dos casos puntuales que seguramente todos los que estamos involucrados en el sector conocemos y son muy recientes. Uno es el tema de los costos de facturación y recaudo. Evidentemente, desde la ley 1819 prohíben el reconocimiento de costos por facturación y recaudo, pero no se deja claridad de las obligaciones de ejercicio de facturar y recaudar el impuesto por las comercializadoras, que son el principal recaudador. ¿Qué le está pasando a los municipios actualmente? Que están sujetos a que las comercializadoras quieran o no apoyar esa función porque no están dispuestos a realizarla si no se les reconoce un tema económico. Evidentemente eso es gravísimo para los municipios porque es su principal fuente de prestación del servicio. Entonces, evidentemente ahorita, en este momento, los municipios están en un escenario en donde no tienen cómo recaudar el tributo e incluso están recibiendo propuestas de suscripción de contratos disfrazados en donde hay un objeto que no habla de facturación y recaudo, pero que busca que a través de su suscripción se pueda hacer realmente la facturación y recaudo del impuesto, que es supremamente importante para los municipios. Otro tema muy importante es el reconocimiento de costos de activo de terceros, también citado por el Contralor. El decreto 943 empieza a evidenciar esto como un elemento de la prestación. Nos obliga a incluir y analizar los costos a través de un estudio detallado que incluya el reconocimiento de costos de activos de terceros. Sin embargo, en el mismo decreto, estos costos o este ejercicio o esta actividad no se menciona como parte de la prestación del servicio. En el mismo decreto tampoco nos dicen qué metodología aplicar para determinar estos costos. Y adicionalmente en el decreto tampoco se establece o se menciona con claridad, porque son conceptos muy especializados, que estos costos, si bien pueden ser cuantificados, tienen que ser descontados del ingreso de los operadores de red. Sin ir más allá, que para poder hacer este ejercicio tenemos que tener claridad sobre la propiedad de la infraestructura, que como el Contralor lo decía y como el DNP lo decía en su estudio, la mayoría de municipios no tienen identificados con claridad la propiedad. Entonces, ¿sobre qué o cómo vamos a calcular las posibilidades de arrendamiento? Esto, aunado a la falta de un ente en donde puedan acudir los municipios para que diriman un conflicto entre dos partes que no se ponen de acuerdo, evidentemente nos lleva a un escenario demasiado crítico. Y ahí me atrevo a citar una frase de James Wilson, un politólogo del siglo XX muy importante, que decía que en este escenario, en el largo plazo, el interés público va a estar dependiendo de las virtudes del privado, de la voluntad de las comercializadoras de facturar, de la voluntad
de los dueños de la infraestructura de no cobrar bastante y permitir la correcta operación del servicio. Gracias, Claudia. Y quiero hacer un comentario sobre lo que ha venido decantando la asociación, y es que evidentemente en la problemática que se suscita en Cundinamarca, el contrato de arrendamiento es distinto del pretendido contrato de acceso y uso que está promoviendo alguno de estos comercializadores de la región. Bueno, Claudia, finalmente coméntanos para los interventores que están presentes, ¿cuáles consideras tú que pueden ser los cambios o las novedades que deben ser introducidos en los contratos actuales, teniendo en cuenta que los operadores van a incorporar en sus modelos de prestación estas nuevas tendencias en innovación y modernización? Pues evidentemente, reitero lo que dije anteriormente, las interventorías estamos ante un reto muy importante que nos implica ampliar nuestro conocimiento. Evidentemente, nosotros, me pongo en ejemplo, llevamos muchos años ejerciendo la interventoría y ya sabemos y estamos concentrados en la norma, en la claridad técnica, las exigencias puntuales frente a la prestación, pero estamos en un mundo desconocido pero supremamente interesante. Como interventores técnicos tenemos, insisto en lo que ya dije, que ampliar esa visión, profundizar en los conocimientos del sistema de comunicaciones, sistemas de información. Ahora nos hablan de ciberseguridad, interoperatividad, entonces ese es el mayor reto y tanto los interventores tenemos esa responsabilidad de profundizar porque, insisto, tenemos que asesorar muy bien al municipio, como los municipios tienen la responsabilidad de incluir esas obligaciones en los contratos de interventoría. Bueno, Claudia, muchas gracias. Damos paso a la doctora Angie. La doctora Angie nos va a compartir un poco sobre la experiencia del caso Bogotá, pero en un primer momento queremos hacerle una pregunta. Sabemos que recientemente ya la UAES celebró la reconversión tecnológica de cerca de 1000 parques en la ciudad y sumado a todas las demás luminarias que están en el tendido urbano, ¿con cuántas luminarias LED contamos en Bogotá actualmente? Bueno, buenas tardes. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Como tú bien lo mencionas, efectivamente Bogotá desde el año 2016 tiene un plan de modernización que es bastante ambicioso. Bogotá en términos de cobertura cuenta con más de 379.000 luminarias, lo cual es bastante importante incluso para Latinoamérica. De esas 379.000 luminarias, con el análisis que se hizo en el año 2016, pudimos identificar que el 61% de aquellas, es decir, 213.000 aproximadamente, correspondían a luminarias de sodio. Y precisamente el plan de modernización Bogotá Mejor para Todos lo que busca es hacer no solamente la reconversión tecnológica, es decir, pasar de tecnología de sodio a tecnología de aluminio metálico, sino también la modernización del parque, es decir, la instalación masiva de 130.000 luminarias que vamos a culminar en diciembre de 2019 en LED. En este momento nosotros hemos hecho la intervención de 2 localidades, en su totalidad en vías secundarias y parques, que corresponden más o menos a 17.000 luminarias LED, más las que la administración anterior había instalado, suman en promedio 36.000 luminarias LED con las que cuenta actualmente la ciudad. Sin embargo, la matriz que acabamos de mencionar va a tener un cambio bastante importante para finales de 2019, porque como ya les mencioné, vamos a realizar toda la modernización de otras 4 localidades, entre esas Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y Bosa, las cuales estas 2 últimas se encuentran en ejecución. Y además de eso vamos a hacer la instalación en 9 vías principales también de luminarias LED, así que vamos a dejar una ciudad completamente modernizada. Y podemos aprovechar para preguntarte si a grandes rasgos nos puedes dar algunas recomendaciones a la hora de efectuar estas compras de energía y los procesos de convocatoria que implican la vinculación de proveedores en calidad de oferentes. Claro que sí, pues como ustedes tienen conocimiento, Bogotá tiene un convenio interadministrativo suscrito desde el año 97, en donde Codensa en este momento, en virtud de la cesión de derechos que se efectuó a partir de ese convenio interadministrativo, es propietario de la infraestructura de alumbrado público. Codensa, a través de ese convenio, no solamente tiene la obligación de prestar el servicio,
sino que además tiene que hacer todas las operaciones de mantenimiento, de administración, y además de eso, como ya lo mencionaba el Contralor, para Bogotá, además de como ocurre en algunos municipios de Cundinamarca, también Codensa, como es propietario de la infraestructura, cobra un arrendamiento por parte de mensualmente, el cual se factura mensualmente. Con relación a tu pregunta, como Codensa es el propietario y la UAE es la garante del servicio de alumbrado público, lo que hacemos es que a través de Codensa se realizan procesos de convocatoria pública en donde se hacen las compras de energía y la adquisición de luminarias. Estos procesos son acompañados también por la interventoría del servicio, en donde se valida que se cumplan todos los protocolos de transparencia, de objetividad, en fin, en la selección. Para ello, en el año 2016 hicimos la compra de energía en donde se aseguró el suministro para la ciudad de Bogotá hasta el año 2020. Y en el año 2017 realizamos obviamente también la compra de 115.000 luminarias para asegurar el cumplimiento del plan de modernización. Pero obviamente las recomendaciones para los municipios en ese tipo de compras es que hay que acatar completamente la ley, realizar procesos de selección objetiva donde haya el mayor número de oferentes, lo cual va a permitir que los precios del mercado sean bastante favorables para el municipio. Bueno, ahora sí, entrando en materia frente a la inspección, ¿cómo es esa labor que desempeña la UAES, sabiendo que es un caso especial, digamos, a nivel país? ¿Cómo le fue concedidas las funciones? ¿En qué año? ¿Qué logros han tenido? ¿Qué resultados? ¿Dificultades? Compártenos un poco para las ciudades que quieren implementar este tipo de vigilancia adicional. Bueno, efectivamente en Bogotá es un caso bien particular, como ustedes pueden tener conocimiento. Tenemos implementado un sistema de supervisión y control dual, ¿no? En Bogotá, en virtud de este convenio interadministrativo del año 1997, cada uno de los agentes, es decir, Codensa como operador del servicio, UAES como garante del servicio y la interventoría obviamente como fiscalizador y quien asegura el cumplimiento de ese convenio, tenemos unas responsabilidades. Para la OES la responsabilidad más importante, además de garantizar el servicio, es planearlo de manera estratégica y obviamente establecer unos mecanismos de control y de vigilancia que ya vamos a exponer. A través del Acuerdo 001-2012 se atribuye la función obviamente a la OES, particularmente a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, y es desde allí en donde se ejecutan todos los planes, programas y proyectos relacionados con el servicio. Con relación a Codensa, obviamente Codensa en virtud del convenio 766 tiene unas responsabilidades particulares, no solamente ejecutar el plan de modernización Bogotá Mejor para Todos, sino también atender de manera rápida, es decir, en menos de 72 horas, todas las incidencias del servicio, es decir, luminarias apagadas, de noche, encendidas de día, algunas fallas por conexión, en fin. Además, tiene que efectuar todos los mantenimientos preventivos y correctivos que correspondan y las acciones de mejora, tales como expansiones o repotenciaciones. Y por su parte, obviamente la interventoría, la cual se ejecuta a través del consorcio interalumbrado, en virtud del artículo 83 de la Ley 1474-2011, tiene como tarea fundamental velar por el cumplimiento del convenio de acuerdo con los parámetros técnicos y la normatividad técnica vigente. Este modelo dual en realidad para nosotros ha tenido varios beneficios. El primero lo podemos centrar en mejoramiento de la calidad de la cobertura y obviamente de la eficiencia energética. Nosotros a través de la interventoría tenemos en este momento en la ciudad 22 cuadrillas nocturnas y 5 cuadrillas diurnas. ¿Eso qué significa? Que podemos tener en tiempo real cuál es el estado del servicio. Entonces permite que la administración tome decisiones acertadas para gestionar de manera correcta, por ejemplo, el servicio de alumbrado público en Bogotá. Además de eso, nos permiten a través de la información, como bien lo mencionabas, tener información de carácter real y además obviamente censada para tener unas acciones adecuadas con relación a la prestación del servicio. Además de eso podemos tener un control minucioso tanto de los aspectos técnicos como económicos y en general de todas las actividades que se desarrollan en toda la cadena del servicio
servicio en la ciudad. Entonces, el modelo obviamente lo que representa es una sinergia entre la administración, quien planea y supervisa obviamente la interventoría, y entre la interventoría que hace un control técnico, ambiental, regulatorio, administrativo y en general todos los aspectos relacionados al convenio 766. Listo. Bueno, damos así por finalizado este panel. Muchas gracias a los compañeros.